Gracias al Señor por esta enseñanza para repartirla. Gracias a todos ustedes, le damos las gracias a nuestro Dios. Ay, Dios mío, Dios mío, perdón. Vamos a borrar todo esto. Bueno, gracias al Señor, gracias al Señor. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Estamos transmitiendo por el canal 2 de radio y televisión. Hoy es miércoles. Este programa se llama Fuego a las Naciones. Y todos ustedes están ahí conmigo, gracias al Señor. Qué rico contar con esta amable audiencia. Yo me siento súper halagada con ustedes. Todos los días aprendemos algo en estas transmisiones. Y pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Dios nos ayuda todo el tiempo, Dios nos levanta todo el tiempo y Dios nos da vida todo el tiempo. Espero que ustedes me acompañen en esta transmisión. Gracias al Señor, gracias a Papá Dios. Yo llamo aquí a todo mi grupo, los insto para que ellos hagan lo que necesitamos hacer, transmitir nuestra. Gracias, ya estamos transmitiendo. Muy buenos días, Deisita. Buenos días a todos nuestros amables oyentes en toda la tierra. Qué bendición contar con personas que nos ayudan, nos dan ese aliento de vida. Gracias a toda nuestra amable audiencia allí en Estados Unidos, en Europa. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Glorioso y poderoso es el Señor, ¿cierto? Glorioso, poderoso. Poderoso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué, qué bueno es contar con un papito tan precioso. Y ese es nuestro papito Dios. Nuestro papito Dios es poderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Gracias por este tiempo de oración, por este tiempo tan maravilloso, por este mover del Espíritu Santo. Todos los días contamos con la amable audiencia y le damos gracias porque realmente Dios nos enseña, Dios nos da vida y nos conforta cada día, ¿cierto? Eso es una belleza contar con mi Señor. Contar con mi Señor es algo precioso, es algo maravilloso. Yo todos los días, a veces hay cansancio, claro que hay cansancio. Nosotros nos cansamos. Sí, esto es muy, pues, esto pareciera que no es trabajo, pero cansa, la verdad. Pero le damos gracias al Señor porque nos da la valentía, nos da así como dice, nos da la fortaleza. También aplaudiendo y aprobando a quienes hacen lo mismo. Se han encallecido en Vamos a ver un poquito de lo que nos está enseñando Vernon Gamagi. En octavo lugar leemos engaños, y es literalmente destrucción de Grecia. Y continúa el versículo diciendo, pues aún sus mujeres. Nosotros. Esta es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza descendió. La mujer es la más pura y la menos apasionada de los dos sexos, pero cuando ella cae, se envilece aún más que el hombre. Y el versículo 27 de este primer capítulo de la epístola a los Romanos continúa diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, vamos a ver. Y de igual modo también los hombres, dice aquí. Trabajar con la distinción es entre varones y hembras, y es sexual. Esto descubre una profundidad aún más honda a la cual ha descendido la raza. La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidad, la cual es aceptada como una práctica general. Ni siquiera Pilato la condenó. La perversión nuevamente levanta su cabeza fea en nuestra sociedad contemporánea. Es el barómetro de una gente que cae cuando se aleja de Dios. En el versículo 26
El apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres, pero aquí habla claro en cuanto a ellos, haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron o se abrazaron. El hombre descendió en vez de ascender. Muchas de las imágenes de ídolos paganos que los hombres han hecho son espantosos. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás haya alcanzado. Sin embargo, el corazón de la adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puede imaginar. Fue en el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se encontró esta imagen llamada Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban diciendo, «Grande es Diana de los Efesios», como nos dice el doctor Lucas allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Diana no era una de las imágenes hermosas como aquella de la escultura griega. Ella era la diosa madre protectora de la juventud, especialmente de las jóvenes. Tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Y, amigo oyente, era muy mala. Una inmoralidad grasa tenía lugar en ese templo. Se practicaba una picardía de la peor. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Pablo le dijo a los atenienses que no podían hacer de Dios una caricatura. La idolatría es meramente el hacer una caricatura de Dios. Constituye una calumnia y un estigma contra él. Y vamos a decir ahora algo que seguramente remorderá a muchos hermanos que están a favor de esto, y es que personalmente no nos gusta ver los cuadros de Jesús. Pablo nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Él ahora es el Cristo glorificado y no se parece en nada a esos cuadros que se ven colgados allá en la pared. Si Él en verdad entrara en su hogar, amigo oyente, usted debería postrarse ante Él. No menosprecie, pues, a nuestro Dios hoy en día teniendo un cuadro de Él. Los griegos hicieron... Para celebrar que Temo está en Colombia, estamos ofreciendo una oferta a los nuevos miembros. Hicieron que sus dioses se asemejaran a aves, bestias y reptiles. En el Museo de El Cairo se puede ver algunos de los dioses antiguos y presentan una combinación de hombre, bestia, ave y reptil. Y amigo oyente, permítanos decirle que no tienen nada de lo que el salvaje de hoy en día y el hombre primitivo no son iguales, repetimos. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. Y desde la implantación de la idolatría, el hombre ha ido hacia abajo y no ha progresado hacia arriba en ninguna manera. El hombre se ha alejado de Dios religiosamente. Serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor. Cada hombre se sentará en paz que detienen con injusticia la verdad. Este es el principio de una nueva sección. Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando aquí con el versículo 18 y siguiendo hasta el capítulo 3, versículo 20. El hecho universal es que el hombre es pecador. El movimiento ecuménico siempre se halla en dirección opuesta a Dios. El axioma que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. En esta sección, el apóstol Pablo no trata de comprobar que el hombre es pecador. Si usted trata de leer esta porción de esa manera, no comprenderá el verdadero sentido. Pablo simplemente declara el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente muestra que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. La primera parte de este versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Dios ha declarado la condenación de los pecadores. Si usted quiere saber en verdad lo que es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El doctor Stifler dice, el pecado es la medida de la salvación. La ira de Dios trata de su sentimiento, más bien que de su castigo por el pecado. Trata de su santa ira. La ira es la antítesis de la justicia y se usa aquí como un correlativo. Esta es la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira, mientras que el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios.
en estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Él no cambia. Dios, amigo oyente, es misericordioso, no porque es blando con el pecado, sino porque Cristo murió. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador. El pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mire los casos de enfermedad a su alrededor, causados por el SIDA, por ejemplo. Nadie, amigo oyente, nadie puede salir bien con el pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios, es la negación del carácter de Dios, la irreligiosidad, el desconocimiento de la misma existencia de Dios. Y Dios aborrece ser desconocido. Eso es pecado. La injusticia es contra el hombre y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa la injusticia contra el hombre? Significa la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma. El hombre que se emborracha y sale a la autopista y viola todos los reglamentos de tráfico y mata a alguien, peca contra su prójimo. El hombre que es falso en sus negocios también es injusto con su prójimo. Y Dios, amigo oyente, aborrece eso y lo juzgará. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 12, dice: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que conservan el pecado y que tratan de reprimirlo, pero la ira de Dios será revelada. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando caerán bajo el juicio de Dios. Y pasamos ahora a considerar la revelación de la persona y el poder de Dios en la creación. Leamos los versículos 19 y 20 de este primer capítulo de la epístola a los Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo en el cual vivimos nos dice dos cosas en cuanto a Dios: su persona y su poder. Desde el tiempo en que el mundo fue creado, le ha sido posible al hombre ver el eterno poder y deidad de Dios. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que lo que algunos llaman la luz oscura de la naturaleza es una falsedad hecha de los hombres. La creación es una luz clara, declarando el hecho de que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dice allá en el Salmo 8, versículo 3, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Bueno, gracias al Señor que estamos aquí todos los días. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a detener un poquito la presentación porque estamos en un tiempo de oración, de bendición y de ver cómo el Señor hace las cosas cada vez mejor. Cada vez mejor hace las cosas. Eso es maravilloso, que Dios haga, cada día nos enseña un poquito más. Y estas enseñanzas con el pastor Vernon Magui nos han edificado mucho, nos han enseñado mucho y nos
y nos han llenado de amor, de su presencia. Y hoy creemos que el Espíritu Santo es poderoso en estas enseñanzas. Estas enseñanzas nos han llenado de su presencia, nos han edificado, ¿cierto? Nos han dado un mover de su espíritu tremendo y nos han llenado de su sabiduría. Por esa razón nosotros traemos siempre estas enseñanzas, siempre traemos estas enseñanzas, para que ustedes escuchen, para que ustedes vean cómo Dios a través del tiempo nos ha ayudado, nos ha enseñado cada tiempo. Sigamos la enseñanza y nos vamos otra vez de nuevo. Ok. Gracias te amo, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. El capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 8, donde tenemos una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento. El pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, y que dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y el pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 3 y 4, donde dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dijimos en primer lugar que esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad, y Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que fue cierto en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Y es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 9, escribe el apóstol Pablo, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. El apóstol cita aquí las palabras del Salmo 69, versículo 22, que dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran los convidados de Dios. Ellos no convidaban a Dios a sus fiestas como los paganos lo hacían, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora, el pensamiento en este versículo 9 es que están comiendo con una confianza presuntuosa que es enteramente pagana. Su seguridad carnal les engañaba en cuanto a su verdadera ruina espiritual. Confiaban en las cosas que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. Y desafortunadamente, esta es la misma condición en el día de hoy de multitudes de miembros de iglesias. Muchos hasta llegan a la cena del Señor sin ningún entendimiento espiritual. Y continúa el apóstol Pablo citando aquí en el versículo 10, sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes hoy en día. Hay tantos hombres inteligentes que parecen no entender lo que trata la Biblia. La ceguera no vino como juicio por el rechazo de la nación de Israel. Eran ciegos en primer lugar, lo cual les hizo rechazar a Jesús. La nación continuará en su ceguera hasta cuando Él venga de nuevo y ellos vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No habrá ninguna conversión nacional de Israel durante la edad presente. Consideremos ahora el motivo de la marginación de la nación de Israel y la salvación de los gentiles. Leamos el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y yo pregunto, ¿quiere decir aquí el apóstol Pablo, es que han tropezado para quedarse caídos?
Esto es, sin esperanza de levantarse, de ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarles de celos. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles, y finalmente para su propia conversión. Para su propia conversión les pondrá Dios celosos de los gentiles. Notemos ahora que el apóstol Pablo principia este versículo 11 con la misma pregunta insinuante que hizo allá en el versículo 1 de este capítulo. ¿Recuerda usted cómo hizo la pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo?, dijo. Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final. El rechazo es solamente parcial y temporal. Su pregunta es esta: ¿han tropezado para quedar caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta es una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir las puertas de la salvación a los gentiles. El judío verá la realidad de la salvación de los gentiles, es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo. Esto debe moverles a emulación más bien que a celos. ¿Es esto acaso el cumplimiento de lo que encontramos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos? Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés del creyente gentil en las cosas judías. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil. Por medio de la caída de la nación de Israel hay dos logros notables que son evidentes. En primer lugar, se introdujo el verdadero movimiento ecuménico, es decir, la verdadera unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Luego, con el tiempo, la nación de Israel será incluida en la salvación de Dios. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel ha sido puesto a un lado como nación, y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. Algún día todos los problemas de Israel serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor. Cada hombre se sentará en paz y tranquilidad debajo de su vid y debajo de su higuera. Nadie le aterrorizará. Los hijos de Israel están atemorizados hoy en día y con razón, pero vendrá el día cuando Dios los recibirá. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los gentiles, ¿continuará esto cuando Dios reciba nuevamente a Israel? La gracia de Dios será multiplicada a los gentiles. En el Gran Concilio de Jerusalén, según se relata en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo dijo lo siguiente en los versículos 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El avivamiento más grande que haya habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre cuyo nombre era Jonás predicó a esta ciudad, y probablemente la mayor parte de todos los habitantes se convirtieron a Dios. Muchos dicen: vamos a volver a Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta en Jerusalén a la cual era mandatoria la asistencia de todos los varones israelitas. Debe haber habido varios centenares de miles de judíos en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Ahora, ¿cuántos fueron salvados? En los primeros 2 días probablemente se salvaron unas 10,000 personas. Ese es un porcentaje algo pequeño, ¿no le parece? También un gran avivamiento tuvo lugar en las islas hawaianas, pero menos de un 50% del pueblo se convirtió al Señor. Amigo oyente,
ni el Pentecostés, ni el avivamiento que tuvo lugar en las islas hawaianas puede igualar el avivamiento que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Pero creemos que el avivamiento más grande tendrá lugar después que la iglesia parta de la tierra. Usamos el término avivamiento en el sentido general de muchos convirtiéndose a Dios. Multitudes de gentiles se convertirán a Dios no solamente en el período de 7 años de la gran tribulación, sino también durante el reinado milenario de Jesucristo. Porque las naciones gentiles entrarán en aquel tiempo de paz en la tierra. Sí, después que Dios comience nuevamente su programa con Israel, la gracia será multiplicada a los gentiles. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol dice aquí: soy apóstol a los gentiles y me regocijo en eso. Pero al predicar a los gentiles, espero provocar también la conversión a Cristo de muchos de mis hermanos, mi pueblo, según mi carne. Pablo, como usted recordará, escribió también su carta a los Corintios y les dijo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza y cumplió el voto que había hecho para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. Ahora, ¿debió haberlo hecho siendo que vivía bajo la gracia? El vivir bajo la gracia, amigo oyente, significa que muy bien lo podía hacer si quería hacerlo. En su primera carta a los Corintios, continuaba diciéndoles allá en el capítulo 9, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo está explicando que él obedecía a Cristo cuando se hizo como judío a fin de poder ganar a los judíos. Luego Pablo dice en esta misma primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo explica el por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. En primer lugar, estaba cumpliendo su oficio como apóstol a los gentiles. Al hacerlo, trataba de provocar la conversión a Cristo de sus hermanos según la carne. Y en verdad, algunos se convirtieron a Cristo. En todo esto, Pablo estaba cumpliendo su ministerio y Dios estaba logrando su propósito en esta edad, tanto con el pueblo judío como con las naciones gentiles. Dios tiene un trabajo para usted, amigo oyente. Hay una gran satisfacción en hacer lo que usted sabe que Dios le ha llamado a hacer. Estoy muy contento en mi ministerio de compartir la palabra de Dios con otros. Tengo algunos socios maravillosos en mi ministerio radial y Dios nos colma de bendiciones a trabajar juntos, a fin de que la palabra de Dios llegue a muchos necesitados por todo el mundo. Y Dios, amigo oyente, tiene un lugar para usted también. Es posible que Él quiera que usted se ocupe en enseñar una clase de escuela dominical, por ejemplo, o en hacer una obra personal. Es posible que Él quiera que usted alcance a las almas por medio de una empresa de negocios. Pero sea lo que sea, el trabajo que Él quiere que usted haga, habrá con el hacer de aquel trabajo una satisfacción profunda. Y en el versículo 15 continúa Pablo diciendo: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de los muertos? En cuanto al hombre, amigo oyente, el mundo se está echando a perder. Las condiciones están malas por todas partes en la tierra. El hombre lo ha trastornado todo. A muchos el futuro parece oscuro, pero Dios todavía está en el poder. Él lo pondrá todo en orden y así podemos anticipar mejores días en el futuro. Es verdad que las cosas no se ven bien en el mundo, pero el Hijo de Dios, el que es creyente en Cristo, puede anticipar gloriosos días en el futuro. Cuando me pongo a pensar en esto, tengo ganas de gritar un aleluya. Bueno, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los Romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo evidentemente es una referencia a lo que leemos allá en el capítulo 15 del libro de Números, versículo 21, donde dice:
De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Una parte de la masa era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, etc. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna caridad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que está separada o apartada para Dios. La masa, por eso, se refiere a la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham ciertamente era la raíz. Las ramas se refieren a las naciones. Ahora el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, usted y yo, amigo oyente, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. Es por eso que nunca me sería posible ser antisemítico. Les debo demasiado como nación. En este versículo, el apóstol Pablo cambia de figura, pero todavía sigue el pensamiento de las Escrituras. El olivo es un cuadro de la nación de Israel. Jeremías dice en el capítulo 11 de su profecía, versículo 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Y Oseas en el capítulo 14 de su libro, versículos 5 y 6 dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. La expresión algunas de las ramas se refiere a la nación en los tiempos de Pablo, continuando hasta la edad de la iglesia y durante esa edad. Los gentiles, los que se convierten a Cristo, se asemejan a un olivo silvestre. Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la iglesia. La iglesia, aun en sus mejores circunstancias, es un olivo silvestre. Esto, por cierto, no es muy lisonjero. La acción de injertar algo es contrario a la naturaleza. Ordinariamente lo bueno se injerta en lo silvestre. Pero aquí estamos tratando la gracia, lo que es contrario a la apreciación puramente natural. Nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. En su carta a los Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9 y también el versículo 29, dice el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Volviendo ahora a este capítulo 11 de la epístola a los Romanos, el apóstol continúa su pensamiento en los versículos 18 y 19. Pero leamos una vez más el versículo 17 también. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amigo oyente, no tenemos ningún derecho de ser antisemíticos. No tenemos ninguna razón para ello. No tenemos derecho de jactarnos de nada. Pablo amonesta a los gentiles que no se jacten de las ramas que fueron desgajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham es la raíz. Y vamos a recordar esto. El cristianismo parece que se ha olvidado de esto. La persecución de los judíos durante los siglos intermedios es un triste testimonio de esto. El antisemitismo del día de hoy se ha olvidado también. Es verdad, como Pablo lo ha declarado, que las ramas fueron desgajadas para que el olivo silvestre fuera injertado. También es verdad que el olivo es Israel y que el olivo silvestre es la iglesia. Necesitamos pues recordar todo esto en conjunto. Y ahora, en el versículo 20 leemos, bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La palabra bien, aquí, quiere decir que Pablo admite la declaración precedente, pero niega la premisa sobre la cual fue hecha. Admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y establece que es solo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Hermano que nos escucha, usted no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito, o por su carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está en pie únicamente por su fe en Jesucristo. Cuando un gentil no confió, no es de ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Hay por eso una base para temer, no sea que caiga. Esta es una amonestación para todo el cristianismo. En cuanto a esto, dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 de esa carta, versículos 7 al 12, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y pasando ahora al versículo 19, leemos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego sigue el mandato en el primer versículo del capítulo 4 de esta misma epístola a los Hebreos, donde dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Volviendo ahora al capítulo 11 de la epístola a los Romanos que estamos estudiando, leemos en el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que le pasará a la iglesia organizada? O sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. ¿Quiere usted saber lo que le pasará a esa iglesia después que venga Jesucristo a buscar a los suyos? La iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como solía decir un predicador, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ninguno de sus miembros. Esto es lo que le pasará a la iglesia de la Odisea. Ahora, a la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, como lo vemos allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, la expresión la hora de prueba aquí es la gran tribulación. Y el Señor prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible. Yo, amigo oyente, pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, los cuales confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación. Amigo oyente, ¿pertenece usted a esta iglesia? Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En nuestro programa anterior vimos lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. Vimos que la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como alguien dijo, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ningún miembro. Esto es lo que pasará a la iglesia de la Odisea. Pero a la iglesia de Filadelfia vimos que el Señor le dice, como lo encontramos allá en Apocalipsis 3:10, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dijimos que esta expresión, la hora de la prueba, aquí, es la gran tribulación. Y el Señor prometió guardar a esta iglesia de aquel tiempo terrible. Amigo oyente, yo pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo que confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser escuchada por toda persona sobre la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación. El versículo 21 suple el motivo de temer en el mandato del versículo anterior. Puesto que Dios no salvó a la nación de Israel cuando ellos apostataron, el argumento es que Él tampoco salvará a una iglesia apóstata. Y el cristianismo está siguiendo el mismo camino que Israel siguió. Y Dios rechazará y juzgará a una iglesia apóstata. Algunos pasajes que recomendaríamos para estudiar esto más a fondo incluirían la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. También la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Y Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 al 18. Ahora no vamos a tomar el tiempo para leer todas estas citas, pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 9, y luego los versículos 20 al 22. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y pasando ahora al versículo 20, leemos hasta el versículo 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien, continuando ahora nuestro estudio del capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, veamos la restauración de la nación de Israel. Leamos el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estas son palabras duras, amigo oyente. Pablo pide a los gentiles que miren 2 ejemplos. El Israel desechado revela la severidad de Dios, pero a los gentiles, a los que se han convertido a Dios, la bondad benévola de Dios es revelada. Estos 2 aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy en día: el juicio de Dios contra el rechazo de Cristo y contra el pecado, y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Pablo no lo sabía todo en cuanto a la severidad de Dios con Israel. La historia de esta nación desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo y todo lo que vino después es una historia aterradora.
Pero los gentiles no deben nunca jactarse de la gracia de Dios. Fue la gracia la que los trajo a la familia de Dios y Hijito de que mi les corazón, te concedió quiero tantos mucho. privilegios. ¿Cómo van las Durante este cosas, hijo periodo mío? de más de ¿Estás, 2000 años, estás la con iglesia Karen o no gentil ha estás con Karen? fracasado Cuéntame. tanto como Israel, y es posible que haya fracasado aún más. Como hemos declarado antes, la iglesia apóstata será juzgada, será cortada o desgajada. Este versículo 22 no tiene nada que ver con la salvación personal. Pablo no se está contradiciendo en cuanto a lo que dijo allá en el capítulo 8 de esta epístola, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasemos ahora al versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La severidad de Dios es una amonestación de Dios para los gentiles. La bondad de Dios para con los creyentes gentiles es a su vez un precursor del bien para Israel en el futuro. Si Dios aceptó a los gentiles, quienes no tenían ningún mérito, seguramente restaurará a Israel, los cuales tampoco tienen mérito. Ahora la palabra volverlos es la palabra clave. Dios restaurará nuevamente a Israel. Y permítanos leer aquí las palabras de Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 3 al 8, que es una de las muchas profecías verdaderamente notables en cuanto a la restauración de Israel. Dice Jeremías: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Los gentiles, amigo oyente, nunca deben decir que Dios ha terminado sus tratos con Israel. Dios es poderoso para vencer su terquedad y rebelión. En el Antiguo Testamento se deja en claro el hecho de que Israel una vez más se volverá a Dios. Aún preguntarán al Señor: ¿qué quiere decir la señal de los clavos en tus manos? Y llorarán a causa de esa señal. Dios les salvará, así como nos salvó a nosotros, por su maravillosa e infinita misericordia y gracia. Volviendo ahora al capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leamos el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo sigue con su ilustración del olivo. El olivo es Israel, con Abraham como raíz. Algunas de las ramas fueron desgajadas, la nación fue rechazada. Dios injertó a los gentiles no para que llegaran a ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento. Desgajó a Israel e injertó a la iglesia directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe. La iglesia fue integrada tanto por judíos como por gentiles. Ahora, si a Dios le fue posible hacer esto, es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente. En otras palabras, Él no desechará permanentemente a Israel. La expresión importante aquí es: ¿cuánto más? Bien, pasando ahora al versículo 25, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo afirma aquí clara y definitivamente lo que ya ha sugerido muchas veces en este capítulo 11. La ceguera y el endurecimiento de Israel es temporal y parcial.
La palabra clave en este versículo es la palabra hasta, que indica límite de tiempo. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora hay que distinguir entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles que nuestro Señor Jesucristo menciona ya en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 24, cuando dijo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este período, es decir, los tiempos de los gentiles, empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y continuará durante el período de la gran tribulación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Por otra parte, la expresión la plenitud de los gentiles empezó con el tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 14, leemos: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán mientras la iglesia esté en el mundo. Necesitamos ahora dar una palabra de explicación en cuanto a la palabra misterio. En el antiguo mundo de los tiempos de Pablo, había religiones de misterio. Hoy en día, la palabra misterio se aplica de un modo popular a una historia o novela que tiene una trama o una persona no revelada. Pero en las Escrituras no se usa de ninguna de estas dos maneras. En el Nuevo Testamento, la palabra se usa para referirse a lo que antes era oculto, pero que ahora es descubierto. El misterio aquí es la identificación de la plenitud de los gentiles. Este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Leamos ahora los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estos versículos han sido grandemente mal entendidos. Cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que Pablo nos presenta en este capítulo, más bien que individuos. O mejor dicho, Pablo dice que siempre ha habido un remanente. Habrá un remanente durante el período de la gran tribulación después que la iglesia haya sido arrebatada. En la gran tribulación hay 12,000 de cada una de las 12 tribus, formando un total de 144,000. Que estos sean el remanente total durante la gran tribulación es algo que realmente no sabemos, pero lo obvio es que Pablo no está pensando en toda la nación. Ahora, la cita que Pablo menciona aquí procede del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 20 y 21, donde dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y en el capítulo 27 de la misma profecía de Isaías, versículo 9, seguimos leyendo: de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes de sal. El pacto al cual se refiere en el versículo 27 de Romanos 11, es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 8 de su carta, versículo 8, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Otros versículos pertinentes sobre este tema son la misma carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 16, donde leemos: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también Zacarías capítulo 13, versículo 1, donde leemos:
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Lo importante que debemos recordar es que siempre ha habido un remanente. Hubo un remanente en los tiempos de Elías. Hubo uno en los tiempos de David, también en los tiempos de Pablo, y hay uno en el día de hoy. Habrá un remanente durante la gran tribulación. Dios siempre es fiel a su promesa. Continuando ahora con el capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leamos los versículos 28 y 29. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En estos dos versículos el apóstol Pablo está resumiendo la discusión precedente. Ha habido dos pensamientos que parecen estar en pugna y contradictorios, pero ambos son ciertos. En primer lugar, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. Esto es para que el Evangelio pueda ser proclamado a los gentiles. Por otra parte, los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Un cristiano no puede entregarse a ninguna forma de antisemitismo, amigo oyente. Ya antes hemos dado importancia a esto y continuaremos dándole importancia. Ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro cambiará el plan o el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver con gracia. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Este llamamiento eficaz de Dios es aún sin arrepentimiento. No es necesario que usted deje caer lágrimas para ser salvo. Es posible que el derramamiento de lágrimas sea un subproducto de la salvación, especialmente si la persona que se convierte a Cristo es una persona emocional. Sin embargo, las lágrimas no tienen nada que ver con la salvación. La salvación viene solamente por medio de la fe en Cristo. La fe no es en nada meritoria, es Cristo quien es meritorio. Prosigamos ahora con los versículos 30 y 31 de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Recuerde usted que Pablo está escribiendo a los gentiles. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil. En los tiempos pasados, los gentiles no creyeron, pero ahora un remanente de los gentiles ha conseguido misericordia. Durante este mismo período, Israel, que anteriormente creyó, no cree como nación. Y Pablo da el principio por el cual Dios salva al judío y al gentil. Es por la misericordia. Así como Dios mostró misericordia a la nación de Israel, Él mostrará misericordia a los gentiles. Aunque Israel había rechazado a Dios, Dios tratará con ellos en misericordia. ¿Sugiere acaso Pablo que Dios se ha portado de una manera más bondadosa con los gentiles que con Israel? Pero leamos el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tanto los judíos como los gentiles, amigo oyente, están en la terrible condición de rebelión e incredulidad. El doctor Kenneth S. West, un estudioso de la Biblia, ha sugerido la palabra corral para la palabra sujetó, que significa acorralar o encerrar. Dios, pues, encerró a toda la raza en la rebelión. No hay justo, ni dentro de sí mismo, ni por alguna fe salvadora que él origine. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Y tenemos aquí en esta división el motivo para restaurar a la nación de Israel encerrado en las riquezas de la sabiduría de Dios. La segunda división mayor concluye con una poderosa y majestuosa bendición o doxología, como concluyó la primera división en la última parte del capítulo 8. Pablo ha concluido su argumento.
Lo que sigue ahora es un himno de alabanza. Leamos el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La declaración de Godet en cuanto a esta sección es digna de citar. Dice él, como un viajante que ha subido a una elevación alpina, el apóstol se vuelve y contempla. Las profundidades están allí abajo, a sus pies, pero las ondas de luz las iluminan y se extiende delante de sus ojos un horizonte inmenso. Esta sección es pura alabanza y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. Bueno, quedamos ahí. Quedamos ahí porque se nos acabó el tiempo. Quisiera haber dejado